En episodios anteriores te mostramos cómo comenzó nuestra última etapa por México. Después de haber recorrido 16 estados, desde Mazatlán, en Sinaloa, subimos nuestra casa rodante a un ferry para atravesar el Golfo de California y llegar a La Paz, en Baja California Sur. En este destino paradisíaco visitamos playas fabulosas como Pichilingue, Balandra, Tecolote, nos encontramos con muchos viajeros, vimos ballenas jorobadas desde la zona de Los Cabos y también te mostramos cómo es un día viviendo en un motorhome en el paraíso de Bahía Concepción, en Playa El Requesón. Pero como si todo esto no fuera poco, hoy vamos por una de las mejores experiencias que hemos vivido en la vida. Y comienza un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Como pueden ver en el video anterior, estábamos en bikini, en traje de baño, y acá estoy recontra abrigada, con campera. En estos momentos nos encontramos en Guerrero Negro. Ayer estuvimos haciendo una ruta sumamente hermosísima, desde Playa El Requesón hasta acá, con unas vistas espectaculares, unas playas más lindas que otras, así que es sumamente recomendable que hagan ese tramo de ruta. Y hemos venido acá para hacer una actividad sumamente recomendable, que es ver la ballena gris, así que ahora comienza esta actividad. Bueno, este servicio puerta a puerta, con la camioneta directo a la lancha. La primera vez que vemos esto. Baja California Sur es conocido como el acuario del mundo. Acá se encuentra el mar de Cortés, y donde se pueden ver un montón de especies animales, así que es muy recomendable hacer actividades como esta. Vamos en busca de la ballena gris. En lo que respecta a ballenas, acá se puede ver la ballena jorobada, que fue la que vimos en los videos cuando estábamos en la zona de Los Cabos. También se puede ver la ballena azul, que es la más grande del mundo. Y acá puntualmente en esta zona, ya del lado como del Pacífico, pero en realidad acá estamos en unas lagunas, se ve la ballena gris. Esta actividad se puede hacer en Puerto Chales, un poquito más al sur, o bien acá en Guerrero Negro, donde nos recomendaron que es mucho mejor porque se ve mucha más cantidad de ballenas. Nosotros estamos haciendo esta actividad con los chicos de California Experience, que vamos a dejar en la descripción del video toda la información para que puedan hacer la actividad con ellos. Y la particularidad que tiene esta actividad, la de la ballena gris, es que una especie hasta hace unos años atrás estaba en peligro de extinción, ya no más. Se acercan, son muy amigables, entonces uno las puede tener acá cerquita, acariciarlas, darle un beso si es que se da esa oportunidad, pero lo que te garantizan acá es que hay avistamiento seguro en esta época. La época de las ballenas, acá por lo menos de la ballena gris, es entre diciembre y abril, pero la mejor para verlas es durante febrero y las primeras 2 semanas de marzo. ¡Wow! ¡Qué belleza! Es una locura esto, no saben la cantidad que hay pasando encima, una por abajo de acá y acá, de la lancha. Queremos filmar, sacar fotos, verla, todo. No, qué belleza. Uy, hay un montón.
puede creer la ballena con la bebé. Oh. Ahí está, mirá. No, y acá está la otra, mirá. No, está bajo la lancha. ¡Wow! ¡Ay, no! ¡Wow! Lo puedes soltar, nomás no. ¡No! Sácalo, lo puedes soltar, nomás no sacas cielos por aquí, no. ¡No! Vení, amor. No. No, no, por Dios, lo que es esto. No, mira el tamaño que tiene. Te moja todo. Realmente es un show, o sea, uno para y las ballenas se acercan. No, la lancha. No, es una locura esto. No. Ahí está, mirá. No, por Dios. ¡Wow! ¿Estás clavando eso, por favor? Mira, tamaño. Sí. No, mira esto, por favor. Saca una foto. Normalmente no les gusta mucho estar con los que andan en los grupos de apareamiento. Por eso es que ahorita pasó esto. La ballena, la cría se aleja. No quiere estar junto con otra que no trae bebé. No, te juro que es emocionante. Miren. Ganas de largarte a llorar de la emoción. Nos contaban que a algunas les gusta mucho jugar, entonces vienen, se acercan, se dejan que uno las toque. Esto que te levantan la lancha y empiezan a empujarla, pero jugando, digamos. Qué lindo, qué lindo. Creo que es de las cosas más emocionantes que hemos vivido en estos 4 años de viaje. Nosotros ya habíamos ido a ver las ballenas en Puerto Madryn, en Argentina, y la verdad es que para mí, cuando uno empieza a rememorar para atrás de todas las cosas que hemos hecho en este tiempo viajando, todas las que son referidas a la naturaleza son para mí las que más me dejan sin aliento, porque es contemplar la magia que tiene el mundo hermoso en el que vivimos, y ver las ballenas es algo que es, no sé, no tiene nombre. No, y más que nada verlas acá que están, o sea, porque no es que estás en un acuario, digamos, estás en este mar. Entonces, y lo que más me gustó es que uno llega con la lancha y las ballenas son quienes vienen a interactuar, a jugar, a empujarte la lancha, a empujar el motor, a sacar la cabeza, a mojarte. O sea, es Hermoso.
es mágico, es emocionante, te dan ganas de llorar, de felicidad, de las cosas más lindas que hemos hecho. Mira, mira el costado, se pone el costado para estar la Ahí viene, ahí va a salir, mira. Ahí. Wow. No, mira acá. Empuja la lancha. No. No, Dios. Es increíble cómo se ve la mancha blanca abajo del agua, o sea, es imposible tomar magnitud del detalle. Mira. Acabamos de terminar. Acá está Martín, nuestro capitán. ¿Qué le quiere decir a las personas que nos están viendo desde otros países? Que vengan a disfrutar del avistamiento de la ballena. Esta especie es única en el mundo, es de las más amistosas y puede interactuar con las personas y puede pues sacar sonrisas a las personas para que vengan y tengan conciencia de cuidar nuestro planeta. Hasta lágrimas saca. Bueno, Martín nos contaba que hace 20 años que trabaja en esto y cada día es diferente, ¿no? Cada día es diferente y eso hace alegre también que las personas vengan y nos visiten. Muchísimas gracias, nos encantó, así que ojalá que más personas vengan a vivir esta hermosa experiencia. Definitivamente una de las mejores experiencias que hemos vivido. Recomendaciones que vengan con algo impermeable. Yo igual me vine ahora con la campera de abrigo porque estaba fresco en la lancha, pero sin dudas que es una de las mejores experiencias que hemos vivido. Y bueno, y ahora encima los chicos, como les decíamos, hicimos esta actividad con The California Experience y además ahora, ni bien terminamos de hacer la excursión, tenemos algo rico para comer. Nos encontramos aquí en la reserva de la biosfera del Vizcaíno, en el complejo lagunar Laguna Ojo de Liebre. La Laguna Ojo de Liebre tiene una importancia a nivel internacional, pues es un sitio declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por UNESCO desde 1993. Esta declaratoria es porque la ballena gris cumple aquí como su ciclo de vida más importante. Nace, crece y se reproduce y muere en estas lagunas. Esta ballena es una ballena migratoria, migra desde los mares del norte del continente americano, de la costa del Pacífico, específicamente en Alaska, y llega aquí a Baja California Sur. En este lugar las ballenas tienen un comportamiento muy especial. La ballena gris pues son como muy amigables, se acercan, interactúan con las personas, se acercan a las embarcaciones. Cuando llega la lancha se queda en el mar, apaga el motor y solitas empiezan a llegar, ¿no? Y se dejan como acariciar, se dejan ver y pues nos regalan así como momentos muy especiales y como una energía que transmiten muy particular, ¿no? Y es básicamente eso lo que sucede en esta laguna Ojo de Liebre. Bueno, nosotros estamos yendo para Alaska, o sea que tenemos chance de que las volvamos a cruzar allá. Así es, empieza su migración de regreso a mediados de abril, empiezan a subir y pasan el verano en la zona de Alaska, el mar de Bering. Así es que si van por allá, las van a ir pudiendo ver por la costa. Vamos a hacer el viaje de la llegada a Alaska junto con la ballena gris.
Nos encantó la experiencia, así que sumamente recomendable de California Experience. En la descripción del video les dejamos la info. Vale la pena, gente de México, vengan acá a Baja California Sur, o a todos aquellos extranjeros, de las mejores cosas que hemos vivido a lo largo de estos 4 años de viaje, ¿verdad? Qué bonito que lo disfruten. Bueno, miren lo bueno que está el lunch. Un jugo, una manzana, unos panqueques de arándano y almendra y unos stickers. Miren qué bueno, de Californias, y unas ballenas que nos llevamos. ¡Ay, qué hermoso! Además de la tremenda experiencia, tremendo recuerdo. Y nos despedimos de este paraíso. Anoche pasamos la noche acá. Miren, también está la opción de venir a dormir en carpas. Ahora les vamos a mostrar el camino, porque estamos bastante lejos de la ciudad de Guerrero Negro. Estamos como a 1 hora. A este lugar es donde te traen para salir a hacer las excursiones. Nosotros elegimos venir por nuestra cuenta para pasar la noche acá, y con el plus que cuando llegamos se ven las ballenas saltar de acá de la costa, si uno tiene un poco de suerte. Así que ese regalo nos lo dieron, pero no lo pudimos filmar. Después, todo el ratito que quisimos filmar, veíamos ahí el soplido, pero creo que no hubo salto. Sin embargo, la entrada para acá se debe pasar por una zona que es privada. todo este camino lo hicimos ayer a la tardecita. Si uno quiere venir por su cuenta, no puede. Uno llega a un lugar que está la garita y no te dejan pasar. Hay que tener un permiso, porque hay una empresa que extrae sal, y como opera con maquinarias grandes, por una cuestión de seguridad, no te dejan pasar si no tenés un permiso. Así que bueno, esa es una limitación. A nosotros nos ayudaron los chicos de California a sacar los permisos, que fue con quien hicimos la excursión. Así que la excursión que ofrece de California te incluye el traslado para acá, entonces uno no tiene que andar pensando en toda esa documentación. Te traen, haces la navegación y después te regresas. Ahora nos espera 1 horita de camino de arena. La verdad que la gran mayoría está bien, pero bueno, tiene partes que hay arena floja, así que la recomendación es venir en 4x4 con algún vehículo alto. Y acá estamos pasando por la salinera. Tiene un tinte rosado, ¿viste? Me hace acordar a cuando pasamos por Venezuela, por Salinas de Pumaraguas. Si no vieron ese video, vayan a verlo. Estoy como... me había puesto los lentes, estoy como quemada con el blanco de las salinas. Siempre son lindas verlas. Hemos pasado por muchas salinas a lo largo de este viaje. Y así nos despedimos de Baja California Sur. Vamos a entrar a Baja California, nuestro último estado acá en México. Qué bien que nos ha tratado Baja California Sur. Gracias por tanto, Baja California Sur. Antes de dejar Baja California Sur vamos a hacer una carga de combustible. Nos esperan muchos kilómetros de ruta por delante, pero queríamos aprovechar a hacer un cierre y despedirnos de uno de nuestros estados favoritos de México. La verdad es que nos encantó Baja California Sur, es espectacular, es hermoso para recorrer en motorhome. Pero bueno, para quienes se hayan perdido un vivo que hicimos hace unas semanas atrás, les estuvimos contando cuál es la situación. Por un lado, si vieron en el video, creo que fue el número 8 o número 9 acá en México, les contamos que cuando nosotros volvimos después de visitar a la familia teníamos tan solo 90 días para recorrer desde Cancún hasta salir del país. Eso por un lado. Por otro, nosotros queremos llegar a Alaska este año, este 2024, y dado las condiciones climáticas, a Alaska solamente se puede llegar en verano. Junio sería anticipado, julio, agosto y ya septiembre hay que salir de allí. Previo a eso tenemos para recorrer y atravesar todo lo que es Estados Unidos, Canadá, y después llegar a Alaska, que es nuevamente territorio de Estados Unidos. Por lo tanto, son muchísimos kilómetros por delante para poder llegar, como decía, a Alaska en verano. Por esa razón no podemos quedarnos mucho más tiempo ni en México ni acá en Baja California Sur, que como les decía es uno de los estados que más nos ha gustado. Es ideal para recorrer de motorhome, las playas son hermosas, todas estas actividades que hemos estado haciendo de ver ballenas, como les decía, es considerado el acuario del mundo. Así que les recomendamos a todos aquellos que tengan la posibilidad, vengan a conocer Baja California Sur, vengan a recorrerla, vengan a vivir experiencias maravillosas como estas de la ballena gris. Como les decíamos, la anotamos en la lista de nuestras preferidas. Y
es un destino para volver. No hace falta que tengas un motorhome, se puede alquilar. Vimos mucha gente acá viajando en motorhomes alquilados. Creo que la mayoría son todos motorhomes de Estados Unidos, pero vale la pena. En serio, sumamente recomendable. Va a ser un destino al que en algún momento de nuestras vidas volvamos para seguir disfrutando más. Nos llevamos el mejor de los recuerdos de Baja California Sur. Y hemos llegado a San Luis Gonzaga, donde vamos a pasar la noche de hoy. Pero bueno, nos queda un montón y acá ya tenemos la frontera con Estados Unidos. ¡Qué emoción! Y hemos llegado finalmente, después de 4 horas de viaje, a Ensenada. Pero más importante que el deporte que vamos a hacer es con quién. Nos vamos a ir a encontrar con viajeros que hace muchísimo tiempo nos venimos hablando.